Bienvenido una vez más a la historia desde adentro. Puedes viajar prácticamente a cualquier parte del mundo y encontrarás que hay gente que adora a Dios. Dios quiere que le conozcas y Él se ha revelado a sí mismo a través de una persona que nació hace más de 2000 años. Acompáñanos mientras escuchamos este segundo episodio de nuestra historia titulada ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? Durante 3 años, mis discípulos y yo pasamos casi todo el tiempo juntos y con frecuencia hablábamos sobre el reino de Dios y acerca de cómo es Él. Aunque por lo general conversábamos de noche, sentados alrededor de una fogata después de un largo día, ese no era el único momento en que estos hombres abordaban esos temas. Podíamos estar caminando a lo largo del camino, hablando sobre cosas completamente diferentes, cuando de pronto uno de ellos preguntaba acerca de Dios o sobre su reino. Por ejemplo, cuando teníamos cerca de 1 año de ministerio juntos, íbamos caminando al norte, por el camino a Jericó. Pedro y Juan iban delante, como siempre, debatiendo sobre cuál de ellos sería el más importante en el reino de los cielos. Este era uno de sus temas favoritos. Pedro, por supuesto, estaba haciendo muy buena referencia de sí mismo. Eso fue lo que él dijo, Tomás, y lo sabes. Sí, Pedro, se fue. Él dijo que él construiría su reino sobre esta Petra, esta piedra, refiriéndose a todos nosotros. Tomás, él dijo Petros, que es una versión de mi nombre. Sobre este Petros construiré mi reino, refiriéndose a mí. Pedro, debo decirte que estoy de acuerdo con Tomás en eso. Jesús, ayúdame. Ellos están torciendo tus palabras de nuevo. ¿Qué está pasando? Temprano estuviste enseñándonos acerca de la necesidad de perdonar al hermano que peca en contra. Dime, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿70 veces 7? Pero... Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso liquidar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¡Demasiado! Sí, como él no tenía con qué pagar, el amo mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. ¡Tonto hombre! Él será esclavo por el resto de su vida, y su familia también. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». Él está perdiendo su tiempo. Su rey nunca perdonaría una deuda tan grande. ¿Qué le pasa al hombre, Jesús? El amo se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. ¿Lo dejó ir? Pero, ¿qué hay acerca de todo ese dinero? ¿Cómo lo recuperará? Eso es una locura. ¿Por qué ese amo haría tal cosa? Porque el amo en la historia representa a Dios. Así es Dios. Él es rico en misericordia y pronto para perdonar. En su reino, Él nos pide ser ricos en misericordia también. Bueno, sí, pero... Dime, Pedro, ¿alguna vez has necesitado perdón por algo? Bueno, sí, supongo. ¿Más de una vez? Entiendo lo que dices, Jesús. Yo he necesitado perdón muchas veces, más veces de la que puedo contar. Sí, Pedro. Y no importa qué tan grande sea la ofensa o la deuda, no importa qué tan seguido tropieces, si buscas su perdón, Dios se deleita en misericordia y te perdona. Además, Dios, Él no necesita nada. Todo le pertenece. ¿Todo le pertenece a Él? Pero, si eso es así, ¿de dónde vino todo? Dios lo creó. ¿Dios creó todo?
incluso el sol en lo alto del cielo? ¿Qué hay de las estrellas en la noche? Él creó todo lo que puedas imaginar, Pedro, y muchas otras cosas que tú no puedes ni siquiera imaginar. No hay nada que sea difícil para Dios, porque Él es todopoderoso. Cualquiera cosa que Dios quiera, Él lo puede crear. ¿Sí? Entonces, los 10,000 talentos que el sirviente debía a su amo... Como dije, el amo de la historia representa a Dios, y Dios no tiene necesidad de dinero de su sirviente. ¡Wow! Desearía no tener necesidad de dinero. ¡Wow! No te necesidad de dinero. Increíble. Impresionante. Tú no eres Dios, Pedro. ¡Lo sé, lo sé! Muchos meses después, hablamos de nuevo acerca de Dios y de cómo es Él. Nosotros habíamos sido invitados a un banquete a la casa de un hombre que era un marginado, un cobrador de impuestos despreciado. Entre los huéspedes invitados estaba un grupo de hombres que se veían a sí mismos como justos y miraban al cobrador de impuestos de arriba abajo. Yo había guardado esta historia, mi favorita, justo para este momento. ¿Me permiten su atención, por favor? A Jesús le gustaría compartir una historia con ustedes. Gracias. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí derrochó su herencia en una vida desenfrenada. Cuando había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Él anhelaba llenar su estómago con lo que comían, pero nadie le daba nada. ¿Cerdos? Les sirve apropiadamente. Cerdos. Por fin recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Mala idea. Muy mala idea, Su padre nunca le permitirá regresar. No le permitirá. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se complació de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Qué es eso? No puede ser. «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo». No, pero es más de lo No mismo. puede ser, no puede ser. Eso es inconcebible. Pero el padre ordenó a sus siervos: «Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». No puede ser. No puede ser, eso es inconcebible. ¿Cómo va a ser eso el Se padre? consumió toda la No herencia. puede ser. No Eso puede ser, no imposible. puede ser. Jesús, ¿puedo preguntarte algo? «Claro, Felipe». ¿Por qué contaste la historia del hijo pródigo hoy temprano? Me refiero, tú nos habías enseñado acerca de los errores y el perdón. La historia no era solo acerca de los errores y el perdón, Felipe. De hecho, no era realmente ni siquiera acerca del hijo pródigo. ¿No? Entonces, ¿sobre qué era? La historia era acerca de Dios. Dime, ¿qué notaste acerca del padre del muchacho? Bueno, él era ciertamente generoso. Bien. ¿Qué más? Él era amable y misericordioso. Intenta mirar la historia desde la perspectiva del padre. ¿Qué supones que el padre estaba haciendo mientras su hijo no estaba?
Él probablemente estaba ocupándose de sus asuntos, supongo. No. Piensa, Felipe. Estamos hablando sobre un padre. Correcto. En ese caso, él debe haberse preocupado por su hijo cuando no estaba. ¿Correcto? Entonces, cuando el hijo decidió volver a casa, ¿dónde estaba el padre? Yo no recuerdo. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Yo no estoy seguro de entender. ¿Cómo el padre había visto a su hijo desde lejos, Felipe? A menos que lo estuviera esperando. Oh, sí, ya veo lo que dices. Dios es así, Felipe. Él es como el padre, de pie en la entrada principal, esperando que su hijo regrese a casa. De hecho, Felipe, esta es la mejor manera de entender quién es Dios. Él es el Padre Celestial, que se preocupa profundamente por sus hijos. Él se regocija cuando tratan de ser como Él y aprenden a confiar en Él, y su corazón se rompe cuando ellos le dan la espalda y lo rechazan. ¡Wow! Dios es nuestro Padre Celestial. Sí, entonces, ¿eso qué haría de ti? Yo supongo que eso me haría un hijo de Dios. Exactamente, Felipe. Dios envió al Hijo del Hombre al mundo como la luz, con el propósito de revelar a Dios como el Padre Celestial. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Imagina eso, un Dios que nos ama tanto que quiere que nosotros lo conozcamos y se ha revelado a sí mismo con ese propósito. Dios todavía nos ama. Voy a hacer una breve oración desde mi corazón. Escúchala y luego, cuando haya orado, te guiaré para que hagas la misma oración. Querido Dios, sé que he pecado. Te confieso que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y te doy gracias por seguirme amando. También gracias por haber hecho un camino para que mis pecados sean perdonados. Quiero saber más acerca de ese camino. Amén. Ahora repite en voz alta esta oración después de mí. Vamos a orar una porción a la vez y a hacerlo con todo nuestro corazón para Dios. Querido Dios, sé que he pecado. Confieso que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Gracias por seguirme amando. También gracias por haber provisto un camino para que mis pecados sean perdonados. Quiero saber más acerca de ese camino. Amén. Gracias por hacer esa oración. En nuestro próximo programa aprenderemos más acerca del camino que Dios ha provisto para que nuestros pecados sean perdonados. Gracias por escuchar este drama sobre cómo es Dios. Ahora tenemos algunas preguntas que algunos de nuestros oyentes han hecho sobre lo que acabamos de escuchar. Hay millones de personas en el mundo. ¿Sabe Dios en realidad quién soy yo? Así es. Dios realmente sabe quién eres, sabe dónde vives. Él sabe todo sobre ti porque Él lo sabe todo. ¿Cómo puede Dios saber todo? ¿Eso significa que Él incluso sabe lo que estoy pensando? Sí, Dios conoce todo, incluyendo tus pensamientos. Su palabra nos dice: Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia percibes mis pensamientos. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. El Salmo 139, versículos 1 al 4. Dios no está limitado como tú y como yo. Él lo sabe todo. Y para mí este es un pensamiento reconfortante. Hay muchísimas cosas que tú y yo no conocemos. No sabemos el futuro, por ejemplo, pero podemos confiar en aquel que sabe lo que nos espera en el futuro.
¿Cómo puede Dios estar aquí con nosotros y al mismo tiempo estar con otras personas en varias partes del mundo? Esa es una muy buena pregunta y plantea un punto difícil de entender algunas veces. La verdad es que Dios está presente en todas partes. Él no está limitado por el tiempo ni el espacio. Por eso su palabra dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿Puede Dios hacer cualquier cosa? La palabra de Dios dice: Ah, Señor, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, y para ti no hay nada imposible. Jeremías 32, versículo 17. Dios tiene todo el poder. Esta es una verdad reconfortante para ti y para mí. Hay muchísimas cosas que nosotros no podemos hacer, pero podemos confiar en aquel que tiene todo el poder. Y así es, Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa porque es todopoderoso. ¿Nos ayudará Dios con nuestros problemas? Sí, Dios nos ayudará. Él nos ama y quiere que vayamos a Él con nuestros problemas. Su palabra dice: llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y Él te dirá: aquí estoy. Isaías 58, versículo 9. Él ayuda a las aves que están en el aire y a los animales del bosque, y ciertamente nos ayudará también a nosotros. ¿Por qué a veces Dios parece tan distante y lejos de mí? Quizá algunas veces tu mente y tus pensamientos se alejan de Dios. A veces podemos estar tan atrapados en tratar de seguir nuestro propio camino que nos olvidamos de Él. Cuando eso sucede, debemos acercarnos en oración y hablar con Él. Su palabra dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Salmo 145, versículo 18. Dice otra vez: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En Santiago 4, versículo 8. Lo mejor que una persona puede hacer es confiar en Jesús como su Salvador personal y comprometerse a seguirlo. Dios dijo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13, versículo 5. ¿Realmente Dios creó todo? Sí, Dios tiene todo el poder. Él hizo la tierra y todo lo que hay en ella. Él hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Su palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Él es nuestro creador. Su palabra dice: reconozcan que Él es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Salmo 100, versículo 3. Si el pecado nos separa de Dios, ¿cómo podemos conocerlo y estar cerca de Él? El pecado nos separa de Dios, se convierte como en una barrera entre Dios y nosotros. Pero debido a su amor por nosotros, Dios crea una forma para derribar esa barrera, y es a través de su Hijo Jesús, que vino a la tierra y vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados y también abrió el camino para que podamos acercarnos a Dios y estar cerca de Él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. ¿Cómo puede Dios perdonar mis pecados? Dios te ama, y por la muerte de Jesús en la cruz, Él puede perdonar tus pecados. Su palabra dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Perdonará Dios los grandes pecados? La palabra de Dios dice: vamos, razonemos juntos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Aunque son rojos como el carmesí, serán como la lana. Dios perdonará todos los pecados. ¿Cuántas veces me perdonará Dios? El perdón de Dios no tiene límites. En otras palabras, Él siempre nos perdonará si se lo pedimos. Sin embargo, no debemos pecar solo porque sabemos que Él nos perdonará. Debemos tratar de vivir sin pecar y cuando pequemos, acercarnos a Él y pedirle perdón. ¿Cómo puedo conocer a Dios como mi Padre Celestial? Al confiar en Jesús como tu Salvador y comprometerte a seguirlo. ¿Realmente Dios quiere que lo conozcamos? Si es así, ¿por qué? Sí, Dios quiere que lo conozcamos. Él quiere que lo conozcamos
porque nos hizo y nos ama, y por eso somos especiales para Él. ¿Me ama Dios? Así es, Dios te ama. Su palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto significa que Dios ama a todas las personas en el mundo, y esto te incluye a ti. No importa quién eres, no importa dónde vives, Dios te ama. ¿Cómo se nos ha revelado Dios? Dios se dio a conocer a través de Jesús. Jesús vino a la tierra para mostrarnos cómo es Dios, y Él mismo nos dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. Pero nunca he visto a Jesús. ¿Cómo puedo saber de Él? Aprendemos sobre Jesús a través de la palabra de Dios. Él nos dio ese libro para ayudarnos a conocer a Jesús. A través de él aprendemos que Jesús amó a cada persona. Él les dijo, vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Mateo 11, versículo 28. ¿Quién es Jesús exactamente? Jesús es el Hijo eterno de Dios, que vino desde el cielo a la tierra para ser nuestro Salvador. Él vivió una vida perfecta y luego murió por nuestros pecados. Se levantó de entre los muertos y está vivo para siempre. ¿Eso significa que Jesús está vivo hoy? Si es así, ¿dónde está? Así es, Jesús está vivo hoy. Él está en el cielo con el Padre y un día regresará a esta tierra. En este momento, Él está aquí con nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo puedo conocer a Dios personalmente? Conoces a Dios al confiar en Jesús como tu Salvador. Cree en lo que Jesús hizo por ti al morir en la cruz. Él derramó su sangre para limpiarte de todos tus pecados, presentes y futuros. Pero también fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso venció a la muerte. Así que coloca tu fe y tu confianza en Jesús y recíbelo en tu vida como tu Salvador. Por eso dice la Escritura, todo el que cree en Él tiene vida eterna. Si desea más información de cómo aceptar a Jesús como su Salvador personal, o si desea aprender cómo aplicar las enseñanzas bíblicas en su vida cotidiana, comuníquese con nosotros a Cristo para el Mundo, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. Repito, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos de América. También puede llamar al teléfono 1919-460-3797. Repito, 1919-460-3797. O puede enviarnos un correo electrónico a cristoparaelmundo@transmundial.org. cristoparaelmundo@transmundial.org. Escriba o llámenos. Le enviaremos gratis el librito titulado ¿Cómo es Dios? Le ayudará en su crecimiento espiritual.